Quería preguntarles, ¿hay alguien que nos está visitando por primera vez? ¿Ya somos todos conocidos? Somos todos conocidos. Muy bien. Si no, quería darles la bienvenida. Hermanos, hoy quería brevemente explicarles primero lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón acerca de comenzar esta reflexión, esta palabra. Y es acerca de lo que Dios, es un ofrecimiento que Dios nos hace a través de su palabra, es una propuesta que Dios hace. Y todas esas cosas que Dios nos dice con claridad, sencillas de entender, tenemos que prestarle atención y cumplirlas. Y una de las cosas que Dios nos invita a hacer es de buscarlo a Él, es buscarlo. En muchos lugares de la palabra de Dios encontramos que es el deseo de Dios, es el deseo del corazón de Dios que nosotros lo busquemos a Él. Él hizo todo lo necesario para darse a conocer. A través de la Biblia, a través de la historia bíblica, a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero quería ahora leerles algunos versículos que precisamente hablan de esto. Por ejemplo, en Jeremías 29:13 dice: me buscarán. Esta es una palabra de Dios que le está dando a Jeremías para que el pueblo de Dios sepa. Dios le dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que esa búsqueda tiene un requerimiento, que realmente lo busquemos a Dios de corazón. Hemos venido a este lugar porque teníamos un anhelo, una expectativa. Vinimos por algo, no vinimos por venir. Y seguramente que Dios lo que está interpretando de cada uno de nosotros, que estamos en este lugar porque lo hemos venido a buscar a Él, a buscar a nuestro Dios. Y esa búsqueda Dios la está atendiendo con toda su fuerza y con todo su corazón. Más adelante, lo habíamos leído el domingo pasado en Amós 5:4, así dice el Señor de Israel: búsquenme y vivirán. Otra vez Dios hablando que lo busquen a Él. Después, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está instruyendo, estaba hablando a sus discípulos, y hoy nosotros tomamos esa enseñanza de boca de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Hay otra vez Dios activando nuestra voluntad para que podamos verdaderamente buscarlo a Él. Y después Santiago remata esto, Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Fíjense qué interesante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero se van a encontrar con alguna persona en algún lugar, en una plaza, y en algún momento ambos concuerdan con un día y un horario y van caminando hacia ese lugar, uno para encontrar al otro, y ahí se encuentran, se saludan, charlan y hacen lo que tienen que hacer. Bueno, acá Dios hace eso: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. ¿Y saben cuál es el resultado de la búsqueda de Dios? Que no te vas a ir con las manos vacías. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer que tu vida no sea igual. Este encuentro que estamos teniendo con nuestro Dios hoy hace que lo conozcamos más a Él y entendamos que buscando de Dios no es en vano. Él se va a revelar a nosotros y nos va a decir y nos va a guiar y nos va a hacer entender lo que es bueno para nosotros, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Una de las cosas que yo aprendí es que Dios siempre tiene razón. Dios siempre tiene la razón. Yo trato de discutirle, trato de cambiarle los planes, trato de esto y el otro. Siempre fracaso, Él me gana. Es así.
Y tengo muy presente ese versículo que dice que las bendiciones de Dios son para enriquecernos y no trae tristeza con ella. Las bendiciones de Dios son para enriquecernos a cada uno de nosotros. Y acercarnos a Dios, ¿para qué? Buscar de Dios, ¿para qué? ¿Qué motivo tiene esa búsqueda? Y bueno, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Lucas 4:18, nuevamente Jesús le está hablando en una sinagoga al pueblo judío y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres de espíritu, a los necesitados, a los que están en búsqueda de algo que no entienden qué es, y Jesucristo les revela que anuncia buenas noticias a los pobres porque los va a sacar de esa riqueza. Dice más adelante, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, cautivos por el pecado y enceguecidos por la maldad. Y al acercarme a Dios, Jesucristo promete y lo hace de liberarme de todo eso. Y buscar a Dios, ¿para qué? Para que Dios nos dé libertad cuando estamos oprimidos, angustiados, entristecidos, amargados. En Dios hay libertad para los oprimidos. Isaías, si metemos parte de este versículo de Isaías 61:1, dice, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué busco a Dios? Para que Él sane al corazón herido. Todas estas promesas de Dios las recibimos cuando de todo corazón buscamos a Dios. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena. Y Él claramente dice que me van a encontrar. No, Dios no se va a esconder. Cuando yo dispongo mi corazón a buscarlo a Él, Él realmente se alegra y aparece ahí inesperadamente, trayendo guía, trayendo descanso, trayendo paz a nuestros corazones. Él es fiel y nos quiere bendecir siempre. Por eso te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a poner en práctica esta convocatoria que Dios nos hace de buscarlo a Él de todo corazón. Y vamos a cantar una canción que ya hemos cantado. Si te acordás de esta canción, cerrá tus ojos y cantala como si fuera una oración. Si no, lee la letra, pero que con convicción y un corazón alegre decile esto al Señor tu Dios, porque Él se va a acercar a nosotros. Sí, Señor. Vengo a buscarte, es la canción, la segunda. Si querés levantar tus manos al cielo, hacelo ahí. Decile al Señor, te vengo a buscar. Fuerte. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Llénanos en esta hora, Espíritu Santo. Llénanos. Te vengo a buscar.
te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Llénanos, Dios. Hoy Ahora. necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Llénanos, Señor Jesús. Llénanos. Sí, Padre. Estamos aquí para tener un encuentro contigo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Sí, Señor. Llénanos en esta hora, ahora, a través de tu palabra, de aquí. Venimos a buscarte, a adorarte, a honrarte. Venimos a escucharte atentamente, Dios, para que nos enseñes la palabra que tenés para este día. Estamos dispuestos a escuchar. Te has acercado a nosotros. Tu presencia está en este lugar. Por eso ahora, Padre, siendo conscientes de que estamos en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, ahora, Señor, queremos abrir nuestros corazones, activar nuestra mente, poner en funcionamiento nuestra fe para creer a tu palabra, para creer a lo que nos vas a decir en esta hora. Hemos venido a buscarte, Señor, y gracias porque te has acercado a nosotros. Háblanos, que tu pueblo escucha. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Te amamos, Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, así puestos de pie, vamos a leer un momentito parte de la palabra que nos va a servir para reflexionar en lo que Dios nos quiere decir hoy. Génesis 26:1, búsquenlo. Este es un momento en la historia de Isaac en que Dios se hace presente a él y le habla específicamente sobre el tema que queremos hoy hablar. Quiero aclarar que este es un momento donde había, en la región donde estaba Isaac, donde había mucho hambre, había mucha escasez. Nosotros de vez en cuando en nuestro país tenemos sequía y se sufre por eso. Y en esa época, en la época de Dios, en muchas ocasiones pasaba lo mismo.
El tiempo no era propicio y la cosecha era pobre y eso traía pobreza. Y más en el caso de la época de la época del Antiguo Testamento, donde los recursos eran menores a los que tenemos hoy día. Hoy con la refrigeración y todas las cosas que hay, los alimentos pueden durar mucho más tiempo. En esta época no era así. Entonces vamos a leer la porción de la palabra de Génesis 26:1. Esta palabra Dios se la entrega a Isaac. Y dice lo siguiente: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el versículo 6 dice: Isaac se quedó en Gerar, en el lugar donde Dios le había hablado. Pueden tomar asiento, hermanos. Y aquí tenemos algunas enseñanzas que son muy importantes que podamos aplicar a nuestras vidas, porque esto nos va a traer grandes bendiciones. Amén. Ahí cuando nuestro hermano Héctor nos estaba hablando, una de las cosas que él mencionó es que por las circunstancias económicas que estamos pasando, muchas personas están sufriendo escasez económica, ¿sí? Y el dinero como que parece que no alcanza, que llegamos ahí peleándola. Pero también podemos tener escasez en la salud. Hay veces que por alguna enfermedad que estamos transitando hay escasez de salud, no tenemos la salud que necesitamos, o no tenemos recursos o dirección que necesitamos para hacer tal o cual cosa. Bueno, yo de lo que te quiero hablar ahora es que cómo encarar los tiempos de escasez que en diferentes momentos podemos llegar a vivir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance para enfrentar el periodo de la escasez? Así que bueno, vamos a utilizar esta parte de la Biblia donde hay dos personajes involucrados. Uno es Abraham, que es un papá, y su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y una de las cosas que primeramente aprendemos que viene del versículo 5, dice un pedacito anterior, el 4, por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esto se lo dice a Isaac. Y después en el 5 dice algo muy importante: porque Abraham, o sea, el papá de Isaac, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. La clave de la bendición sobre la vida de Isaac, ¿dónde está? En la obediencia de su papá. Porque Abraham obedeció, ahora está proyectando Dios esa obediencia en la vida de Isaac, e Isaac iba a continuar lo que su papá ya había empezado por obra de Dios. Y el primer punto que tenemos acá es que la obediencia es una expresión de fe y de cooperación hacia Dios. Este es el primer punto que te va a hacer salir de la escasez. Como les dije, no es solamente económica, sino que puede ser espiritual, puede ser de salud,
puede ser anímica. Esto es el primer punto que te va a hacer salir de esa situación. Obediencia, expresando la fe que tenemos en Dios y cooperando con Dios. Recuérdense que yo le dije que obedecemos no a rajadientes, no porque Dios me lo dice lo hago, no. Yo lo hago porque quiero cooperar con Dios en las cosas que Él me dice. Y como sé que lo que Dios me dice es bueno y correcto, gracias, lo hago, lo llevo adelante. Y estamos buscando a Dios y Él nos va a responder en este encuentro. Así que le recuerda esto a Isaac, que su papá Abraham mantuvo una vida de obediencia delante de Dios. Y esta obediencia de Abraham yo la llamo que es una obediencia absoluta, que no tuvo reveses. No fue que Abraham en su mente empezó a hacer, hago lo que Dios me dice o no lo hago, será lo correcto, no será lo correcto, será para mi bien, será para el bien de mi hijo Isaac, será realmente lo que tengo que hacer, estoy escuchando correctamente a Dios. Hermanos, Abraham durante mucho tiempo esperó al hijo que Dios le había prometido y después de mucho tiempo ese hijo llegó. Para los que leyeron la historia en Génesis, está ahí. ¿Y qué hace Dios? Le pide la vida de su hijo. Dios le dice, sacrifícame a Isaac, tu hijo. Esto le dice Dios a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Recibió la palabra de parte de Dios, el mandato de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que Abraham en ese momento se puso en acción. Escuchó lo que Dios le dijo, enseguida preparó a la mañana temprano lo necesario, la leña, el fuego, cargó todo en un burrito, llevó dos sirvientes y llevó a su hijo y fue hacia el lugar donde Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. La palabra no nos dice ni una sola palabra de que Abraham le haya cuestionado esto a Dios. Nada. Él recibió lo que Dios le dijo y lo realizó. Inmediatamente lo llevó. Inmediatamente fue a hacer lo que Dios le había dicho. Esto es una obediencia absoluta. ¿Te imaginas que te pidan a tu hijo? Nuestro hijo en algún momento está enfermo y ya nos preocupamos, salimos a atenderlo, a buscar a un médico, a hacer todo lo necesario, pero acá le estaba pidiendo la vida de su hijo y no le discutió nada a Dios. Lo hizo. Él sabía de que Dios iba a usar algún recurso mediante el cual su hijo Isaac iba a ser ese hijo de la promesa que iba a heredar las riquezas que Abraham tenía y que iba a heredar lo que Dios le había dicho, que esa descendencia iba a bendecir a naciones tras naciones. Recibió el mandato de parte de Dios y lo encaró de inmediato. Este acto de Abraham ganó la confianza de Dios sobre su vida y sobre su descendencia. Dios dijo, en este hombre puedo confiar. Yo le puedo pedir lo que sea a este hombre y lo va a hacer. Porque es un hombre de confianza. Es un hombre obediente. Es un hombre que entendió que el Dios Todopoderoso no le va a pedir nada que le haga daño, ni a él ni a su descendencia. Y esta es una demostración de fe que reveló el carácter de Dios. Nosotros nos tenemos que dar a conocer a Dios, actuar de tal manera que Él sepa que Dios puede contar con nosotros, que lo que nos pide lo vamos a ejecutar. Y por eso Dios le dice a Isaac, hijo de Abraham, que Dios está con él porque su papá cumplió lo que el Señor le había mandado y pedido hacer. Dios proyectó ese carácter de obediencia en su hijo Isaac por los planes que tenía. ¿Y qué aprendemos de esto hoy?
que la obediencia no tiene sustituto. No podemos pretender hacer otra cosa cuando Dios nos está pidiendo algo diferente a lo que estamos haciendo. No hay sustituto. Si una persona quiere andar con Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo su dirección, tiene que obedecer a Dios libremente, confiadamente y con toda la conciencia y el reconocimiento de que lo que Dios manda es para nuestro bien, para su reino. En otras palabras, como le dije, Dios siempre tiene la razón y nos va a bendecir siempre. No intentes sustituir la obediencia por nada. Ejecutar lo que Dios te dice. Qué sé yo, por ahí uno puede pensar, ya fue el domingo a la iglesia, entonces ya cumplí con Dios, ahora puedo hacer las cosas como a mí me parecen. O leí su palabra, ya cumplí y hago lo que puedo. Hermanos, el rey Saúl quiso sustituir la obediencia de lo que Dios le había dicho hacer, no lo hizo, y como para sustituir o como para de alguna manera arreglar las cosas ofreció sacrificio a Dios. Y no respondió a lo que Dios le había dicho. Reemplazó el sacrificio por la obediencia y eso no le sirvió. Eso lo único que hizo fue dañar su relación del rey Saúl, dañar la relación con Dios y le costó su reinado. Y Dios después lo reemplaza por otro rey, por David. ¿Por qué? Porque no obedeció. No hay que sustituir lo que Dios nos dice por otra cosa. No nos confundamos. Si queremos andar bajo el bien y la misericordia de Dios, debemos ¿qué? Obedecer. Qué desafío tan grande. Porque muchas veces lo que Dios nos pide no coincide con lo que nosotros queremos hacer o estamos planificando hacer. La obediencia de los padres trae bendiciones a las generaciones por venir. Y yo te digo esto, no dejes en tu mente pensar otra cosa, sino que lo que Dios quiere que hoy entiendas de parte de Él. Tu generación, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos son bendecidos porque vos le has obedecido a Dios. Yo lo creo con todo mi corazón ahora. Por ahí no lo ves, por ahí las circunstancias no te permiten ver esta realidad que Dios declara. Pero yo creo de todo corazón que tus hijos, tus nietos y los que vendrán van a ser grandemente bendecidos porque supiste obedecer a Dios. Dios actúa generacionalmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la educación de nuestros hijos. Tenemos que hablarle de Dios, tenemos que cuidarlos, tenemos que respaldarlos, tenemos que mostrarle. Yo me imagino cuando Isaac escuchó la historia de obediencia de su padre Abraham, debe haber sido algo extraordinario. De conocer que su papá lo quiso, lo esperó y cuando llegó Dios se lo pide y estuvo dispuesto a entregarlo por obediencia a Dios, pero Dios estaba en medio de todo esto. Las bendiciones que Dios trae son para enriquecerlo. Cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice y nos enriquece. Ahora, quiero llamar tu atención a lo siguiente. Isaac no fue próspero económicamente porque lo fue, no fue próspero económicamente porque su papá Abraham era rico y le dio la herencia a su hijo. No. Si leemos bien la palabra de Dios, Dios claramente dijo, por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esto se lo dice a Isaac. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes. No le está diciendo porque Abraham era rico, vas a poder desempeñarte en la vida y vas a poder bendecir a muchas naciones. No, le dice, Abraham me obedeció, por eso vas a ser de bendición. ¿Me están entendiendo?
Fíjese el papel tan trascendente que jugamos en la vida, papá y mamá, en tu familia. Y algún día vos, joven, vas a formar también una familia. Que esto te quede bien claro. Tenés que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Que Dios te dé sabiduría e inteligencia espiritual para hacer la voluntad de Dios sobre tu familia, para que ellos sean de bendición y sean grandemente bendecidos. No fue la economía, fue la obediencia. Hay ejemplos en la palabra de Dios de gente muy empobrecida, que Dios, al ser esas personas obedientes, las bendijo grandemente y las enriqueció. Pero era porque fueron obedientes, no por otra cosa. Y dice más adelante que Dios le dijo a Isaac: no te vayas de Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. Viví en ese lugar por un tiempo. Dios le trajo dirección del lugar que tenía que ocupar, donde él tenía que vivir. Le dio esa dirección. Y es importante que nosotros tengamos la tranquilidad de que estamos viviendo en el lugar donde Dios quiere que vivamos. Nosotros muchas veces, cuando alguien se quiere mudar del lugar donde está, le preguntamos: ¿por qué te vas? ¿Qué planes tenés? Porque lo que queremos saber es si esa familia, esa persona se está mudando porque Dios le dijo que se mude, o porque está buscando una mejor económica, o porque está buscando algún tipo de relación con alguna persona. ¿Por qué? Y muchas familias se mudan y después sufren por haberse alejado. Tenemos que estar en el lugar donde Dios nos quiere. Nosotros, en una oportunidad, algunos de mis hermanos de tiempo ya lo conocen, nosotros teníamos oportunidad por la empresa donde estaba trabajando que me trasladaran a Estados Unidos, a un lugar llamado Terre Haute, un lugar, nombre francés, tierra caliente quiere decir. Y yo no me dejé de seducir por la oportunidad de irnos, de ninguna manera. Yo fui a una entrevista, me acuerdo que iba orando, iba pidiéndole a Dios dirección: Señor, vos querés que vayamos, que viajemos, que traslade toda la familia. Llegué al lugar donde me iban a hacer la entrevista y lo primero que hice fue buscar alguna iglesia. No había ninguna abierta, pero la busqué igual. Quería, no sé, por ahí hablar con el pastor de la congregación. Llamé por teléfono en la iglesia. No sé si no me entendieron o me atendió una secretaria. Bueno, no iba a estar mucho tiempo, no logré nada, pero Dios entendió la inquietud de mi corazón, que yo quería obedecerle. Quería irme si Él quería que me vaya. Y me encantó esa experiencia, porque el Señor me sostuvo y me seguirá sosteniendo y las cosas no fueron bien porque Dios es bueno. Y Él nos prosperó por obedientes, no por otra cosa. Así que tenés que tener esto en cuenta. Tenés que tenerlo esto bien en claro. Ahora hay estudiantes que vinieron del extranjero a estudiar acá, o vinieron de alguna provincia lejana. Y bueno, es el lugar donde el Señor te puso. Disfrutá este lugar. Y disfrútalo intensamente. Es el lugar donde hoy estás. Es el lugar donde Dios te quiere para educarte, pero no solamente en la profesión, sino también en tu vida espiritual. Tenés que tener una viva relación con Dios, aunque tu familia esté lejos. Seguramente lo vas a extrañar, vas a anhelar las cosas del lugar que dejaste, pero ahora Dios está acá, es el lugar que te mostró que tenés que venir y disfrutarlo. Vivilo en plenitud, serví en la iglesia, crecé espiritualmente y Dios te va a prosperar y va a dar muchos frutos en tu vida. Qué bueno. Y tal es la convicción de que Isaac tenía de quedarse en ese lugar, que el versículo 12 del capítulo que estábamos leyendo, Isaac
obedeció sin demora. Tengo que estar acá, aquí estaré. ¿Y qué hizo? Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100% porque el Señor, ¿qué? Lo había bendecido. Claro, en esa época, vieron que el Señor le dice, no vayas a Egipto. En esa época Egipto tenía el deslumbre que hoy tiene, por ejemplo, Europa o, por ejemplo, Estados Unidos, que se ven cosas que a uno lo atraen. Bueno, ese Estados Unidos o Europa de hoy día era Egipto y Dios le dice, no vayas allá, quédate donde yo te digo, porque estés en medio de la pobreza, o la riqueza, yo te voy a bendecir como Dios se lo había prometido. Y Dios lo hizo. Así que él enseguida empezó a hacer lo que sabía hacer, era el recurso económico que tenía para sobrevivir, y en esa región sembró y cosechó 100%. O sea que por cada semillita tenía 100 semillas más, o una multiplicación extraordinaria de lo que había sembrado. Y Dios lo bendijo. Así que dice la palabra de Dios que Isaac acumuló riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Otra versión dice muy poderoso. Así que primero debemos buscar, ahondar en la bendición de Dios, obedecerlo a Él y luego utilizar las habilidades que tenemos. No empecemos a utilizar los talentos, las habilidades, la profesión, la creatividad para trabajar, crear y producir sin antes obedecerle a Dios y ponerlo a Él primero en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Qué bueno, qué bueno. Primero debemos poner a Dios, conocer su palabra, porque ahí conocemos el carácter de Dios. Como hoy nos decía el Señor, búsquenme y me hallarán. Eso es importante conocerlo. A veces nos ponemos a orar y parece que estamos orando con el techo y la oración llega al techo y de ahí no sale. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Siendo que me senté a orar y a buscar a Dios y dice que cuando le busco Él se acerca. Qué interesante. Isaac fue poderoso no porque quiso ser poderoso, sino porque la bendición lo hizo poderoso. Isaac fue bendecido por Dios y vos también vas a ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da esta historia y esta enseñanza para que entendamos y sepamos que lo que Dios hizo en el pasado lo quiere seguir haciendo hoy y lo seguirá haciendo en el futuro hasta que Cristo venga. Dios lo quiere hacer. Y la riqueza no sé si es mucha o poca, lo importante es que esa riqueza tenga la bendición de Dios. Esa riqueza provenga de la mano de Dios, eso es lo importante. Isaac fue bendecido por Dios y vos también serás bendecido por Dios y yo también. Isaac fue prosperado y vos también vas a ser prosperado. Isaac se engrandeció, vos también vas a ser engrandecido. Cree en esta palabra y permití que Dios actúe en tu ámbito espiritual y opere en medio tuyo. No sé si esta palabra te está entusiasmando a mí. No es la primera vez que la leo, pero me entusiasma porque hace mucho tiempo atrás entendí esto, que es lo que Dios, la manera que tiene Dios de acercarnos a nosotros, bendecirnos y ayudarnos. Y hermanos, después la historia sigue en el versículo 14, estoy salteando algunos. Y la riqueza de Isaac, fíjense lo que pasa, la riqueza de Isaac, dice, esa riqueza causó que los filisteos que vivían alrededor de ellos
comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Los filisteos estaban sufriendo la escasez. Y miraron a Isaac y vieron que las ovejas tenían ovejitas, las vacas tenían vaquitas, los siervos iban aumentando en su equipo de trabajo y veían que prosperaban. Y esto les causó envidia. Y como había hambruna en esa época, los filisteos eran enemigos de los israelitas, históricamente lo fueron, y vieron en medio de la escasez que Isaac prosperaba y esto les causó envidia. Y en épocas de crisis muchos se arruinan, pero los que están con Dios marcan la diferencia y prosperan en lo que hacen. No sé si me estás entendiendo, pero es así. Porque lo que me bendice no es la riqueza, sino que es la bendición de Dios sobre mi vida. Así que los filisteos ya, resumiendo, habían tapado los pozos que Abraham, el padre de Isaac, había abierto, los habían cerrado por envidia, por maldad. Así que Abimelech, el rey de los filisteos, se acercó a Isaac y le dijo: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Y a causa de eso lo rechazaron, le dijeron: aléjate, andate, nos molesta tu prosperidad. Y en lugar, Isaac, de entrar en riña, en discusión, en generar una pelea, de una lucha, por ahí algunos podían llegar a morir, ¿qué hizo? Se fue. Si yo tengo los recursos para hacer la riqueza, sé cómo hacerlo esto. Así que Isaac se fue. Se mudó de la región de Gerar, pero no se mudó de Gerar, porque Dios le había dicho: quédate ahí. Fue al valle de Gerar, a otro lugar, y abrió un nuevo pozo para tener agua. Que ustedes saben, donde no hay agua hay muerte. Así que era urgente que ellos tenían que cavar un pozo para sacar agua y poder beber el agua fresca. Hizo un pozo que tenía agua abundante, pero nuevamente le reclamaron los filisteos la pertenencia de ese pozo. Lo reclamaron injustamente, pero lo reclamaron al fin. Y ellos nuevamente no querían enredarse en alguna pelea, en alguna disputa, porque eso atrasa, eso te detiene, eso trae discordia, eso no bendice. Si tenemos los recursos, dijo Abraham, porque la bendición de Dios está sobre mí, se fue y abrió otro pozo porque tenía fuerzas y tenía la bendición de Dios sobre su vida, porque tanto Abraham como Isaac habían sido obedientes al Señor. Y abren un nuevo pozo. Y en esta oportunidad no los molestaron más. Ahí se terminó la disputa con los filisteos. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, este último, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y Dios le habla nuevamente. Y de allí subió a Berseba, dice la palabra, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y dice la palabra de Dios: y edificó allí un altar al pie del pozo sobre el cual Dios le había dado paz y descanso. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un segundo pozo, otro pozo. Pero lo interesante es que edificó en ese lugar Isaac un altar de adoración a Dios. ¿Saben qué hizo? Consagró el pozo de agua a Dios.
lo consagró, lo dedicó a Dios. Y qué importante es, hermanos, que nosotros también consagremos el fruto de nuestras manos, nuestro trabajo, lo consagremos a Dios. Una de las cosas que yo tengo en claro es que cuando más dinero viene a mis manos, con más dinero puedo ayudar, con más dinero puedo diezmar, con más dinero puedo ofrendar, con más dinero puedo ayudar a los hermanos que necesitan. Estoy bendiciendo porque he sido bendecido, porque he consagrado mi trabajo a Dios. Yo tengo mi trabajo porque es el sustento que Dios me ha dado para que yo progrese. A Isaac le dio un pozo de agua vital, donde no hay agua todo se muere, nadie hace nada, pero donde hay agua se progresa. Y esto está ejemplificando la preciosa presencia del Espíritu Santo como río de agua viva que le trae vida al alma sedienta, al espíritu necesitado. Dios trae vida. Consagra tu trabajo a Dios, hacelo bien, con excelencia. Y dale del fruto de ese trabajo, dáselo a Dios y a aquellos que necesitan de tu ayuda. La conclusión, hermanos, de todo esto es que la obediencia y la santidad y la vida de uno consagrada, apartada y dedicada para Dios trae enormes beneficios a tu vida, a tu vida, a tu familia y a toda la iglesia. Acá de lo que hemos leído, recibís orientación en tiempos de crisis. Dios le dijo, quédate acá, acá te voy a bendecir. Una vida consagrada se desarrolla con la compañía de Dios todos los días. Dios presente en nuestras vidas. Una vida consagrada recibe bendiciones para sí y para su descendencia, los que vendrán. Una vida consagrada cosecha abundancia de lo que siembras, de tu trabajo. Consagra tu trabajo, la fuente de tus ingresos, consagralos a Dios porque eso viene de Él. Lo importante no es cuánto tengo, sino cuán bendecido soy con lo que tengo. Ese es el secreto. Porque ya te digo, Abraham era rico, Isaac era rico, no pienses que porque eran ricos Dios los bendijo. Esa riqueza podrían haberse, como se ve en la Biblia, caído y quedar en la pura pobreza. Una persona que tenga una vida consagrada a Dios se enriquece, prospera y es poderosa. Una persona consagrada siempre levanta un altar de adoración a Dios con humildad y entrega por lo que tiene. Qué interesante enseñanza esta, hermanos. Qué interesante es reafirmar en tu corazón que la obediencia a Dios, la consagración y la santidad a Dios, la que trae bendiciones que enriquecen y que no traen tristeza. El otro día estaba hablando con una persona que está pasando un tiempo económico muy bueno, pero veía que tenía tantas preocupaciones de salud en la familia y no sé, podía notar que vivía momentos de crisis y lo tengo ahí para, por supuesto, hablarle del Señor. Ya le he dado testimonio, pero me falta hablar más con él. Y económicamente tiene todo, no le hace falta nada, pero veía un corazón afligido, un corazón entristecido. La plata no hace la felicidad. Por eso, hermanos, yo quiero animarte a ser obediente a Dios y que tu obediencia sea absoluta. Que no lo cuestiones a Dios cuando vos te das cuenta que Él está hablando, te está pidiendo
que corrijas una conducta, una acción, una manera de pensar. Perdonar a quienes te ofendieron, que a veces es tan difícil. Hacelo porque vas a ser grandemente bendecido, bendecida. Y Dios nos lo demuestra con estos pocos pasajes que hemos leído, pero yo puedo ver a través de la obediencia de estas personas cómo Dios pudo proyectar en ellos los planes de Dios. Estábamos hablando con mi señora, no sé de dónde leímos o qué fue lo que estamos leyendo, pensando. Y leímos algo así: el reino de Dios se sostiene por sus promesas y su amor. Ahí está, así era. El reino de Dios se sostiene por sus promesas y su amor. ¿Por qué? Porque con que Dios deje de cumplir una sola promesa de las que ha prometido, su reino se caería. Ya no tendría razón de ser. Porque lo que Dios dice es verdad. Y no hay ninguna mentira en lo que Dios dice. Y si Dios de alguna manera no lo va a hacer, pero apartara su amor, el reino se desmoronaría, porque es el amor lo que lo sostiene. Fue el amor inmenso que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que Él hizo que su reino permanezca en el tiempo y enviara a su Hijo para demostrar ese amor inmenso que tiene. Y no se agotará. Es un amor que no se agotará. Por eso tenemos la tranquilidad que las promesas de nuestro Dios se van a cumplir. Y se van a cumplir porque Dios es fiel. Y Dios te quiere bendecir y me quiere bendecir a mí. Y yo le doy gracias al Señor, ¿no? En todas las veces que uno le da gracias a Dios por las cosas que vemos y entendemos. Le damos gracias a Dios porque conocimos a Dios cuando nuestra hija, la mayor, era pequeñita, y las que vinieron después ya estábamos en el Señor. Y le doy gracias a Dios porque las pudimos instruir y llevar por los caminos del Señor. Ahora, una última cosa te quiero decir. Por ahí no tuviste en tu familia un papá, una mamá, un abuelo, alguien que conociera al Señor. Vos sos el primero que lleva a los pies de Cristo. No tenés ese respaldo espiritual de hombres y mujeres que conocieron a Dios en tu pasado. Puede ser que se dé. Yo te quiero decir que tenés la maravillosa oportunidad de ser el puntapié inicial de generaciones que van a ser bendecidas a Dios por tu obediencia al Señor. Sos el que inicia el camino de prosperidad para las generaciones que vendrán. Extraordinaria oportunidad. Y no tenés que dejarla pasar, porque Dios te salvó a vos para bendecir a los que vendrán grandemente. Y que esto no sea un peso en tu hombro, sino que sea una oportunidad extraordinaria de poder ser parte activa en el reino de Dios. Pónete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Yo puedo ver la bondad de Dios en esta palabra, hermanos. La puedo ver. Porque saben que uno muchas veces piensa las situaciones y lo que uno quisiera y no es, pero lo vemos en términos humanos, en términos materiales. Pero Dios no actúa así. Dios no actúa así. Él te quiere bendecir cuando lo buscas. Él es el primero en salir a tu encuentro. Él es el primero.
Por eso si lo buscas de todo corazón, a través de la oración, a través de la reflexión de su palabra. A veces tenés que leer la Biblia y no sabes qué leer. Hay tantos y tantos versículos y capítulos en la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Yo le digo, Espíritu Santo, ahora guíame para ver qué palabra querés darme en esta hora. Y empiezo a mover las hojas de la Biblia y pedirle al Espíritu Santo, háblame. Y en algún momento Dios llama tu atención. Detenete acá que te quiero hablar. Esto no lo hago siempre porque tengo una manera metódica de leer la Biblia. Empiezo y voy siguiendo ordenadamente. ¿Saben que cuando hoy cantamos, cuando hoy empezamos a cantar, y la segunda canción que cantamos dice, vengo a buscarte? Yo dije, ahí está la clave, ahí está la clave. Porque yo no me puse de acuerdo con el equipo de alabanza, nunca les dije lo que iba a hablar. Y allí Dios me subrayó y me dice, quiero que me busquen, me decía el Señor. Quiero acercarme a ellos porque ellos vinieron a buscarme y no se van a ir con las manos vacías. Hoy yo les traigo mi bendición, mi dirección. Poné tu mano delante tuyo, diciéndole al Señor, es una manera de decirle al Señor, quiero recibir lo que hoy tenés para mí. Y vos conocés tu situación, que por ahí yo no la mencioné, no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y presentale al Señor tu situación. Y decirle por ahí, Señor, yo necesito dirección. No sé, deseo formar una familia y quiero entregarte esa familia antes de conocer a quienes la van a integrar, a quien la va a integrar. Por ahí necesitas dirección, estás buscando un lugar donde vivir, estás buscando tal vez una carrera porque estás inseguro en esa carrera. Tal vez necesitas sanidad de parte de Dios y estás insegura de tu futuro como persona. Pedile a Dios, decirle, Señor, vengo a buscarte porque necesito una respuesta de parte tuya. Necesito una respuesta de parte tuya. Decíselo al Señor. Saben que hay momentos en que estamos cansados, agobiados. Estamos desanimados por una economía que no florece. Trabajamos duro y rinde poco. Acércate a Dios y decirle, Padre, necesito de un milagro en mi vida. Necesito un nuevo trabajo. Necesito sabiduría para administrar lo que hoy tengo. Para vivir bajo tu bendición. Yo pongo este sueldo, este dinero que recibo, te lo consagro a ti, Señor. Te consagro mi familia, mis hijos. Acá tu palabra me está diciendo de que mi obediencia va a bendecir a las generaciones por venir. Yo te ruego, Padre, que me des sabiduría, fortaleza y dominio propio para obedecerte, porque sé que eso le va a hacer bien a mis hijos y a mis nietos. Habla con Dios. Búscalo de corazón. Y decirle, Señor, yo no quiero perder en esta oportunidad. Así como le fuiste de bendición a Isaac, Padre, yo sé que querés serme de bendición a mí. Por eso háblame, Dios.
háblame, porque quiero prosperar, quiero salir adelante. Quiero darles a mis hijos una mejor oportunidad en la vida. Y si sos estudiante, mujer, varón, decile al Señor: Señor, yo consagro mi profesión. Consagro esta carrera a ti, Señor, porque la quiero ejercer, pero guiado por ti. Quiero utilizarla para ser de bendición a multitudes. Quiero construir para bendecir a familias. Quiero sanar para bendecir los cuerpos enfermos. Quiero ayudar a la mente dañada y enferma, Señor, bajo tu bendición y con lo que aprendí de la ciencia, de lo que el hombre llegó a descubrir, porque así lo has permitido. Por ahí trabajás en un taller, por ahí sos mecánico de autos y decirle: Señor, yo bendigo este vehículo para que el que lo va a usar lo utilice bien, que no tenga accidentes, que te pueda conocer. Los hermanos, consagra tu trabajo a Dios. Decile a Dios: yo no quiero ejercer lo que estoy haciendo si no es guiado por ti, Señor. Cuando estás cocinando, descansando, cuando estás teniendo un tiempo de recreación, decirle: Señor, yo me quiero recrear con algo que honre y bendiga tu nombre. Saben que yo dejé mucho creo que esto lo he mencionado, de ver escenas donde hay muerte, donde hay asaltos, donde hay guerras, destrucción. Porque toda esa guerra, toda esa destrucción, todas esas muertes es el motivo por el cual Cristo tuvo que venir a la tierra, para deshacer las obras de Satanás. Y muchas veces lo utilizamos para recrearnos. Y el Señor me exhortó con eso. Y me dijo: un momento. No tengo nada en contra de la tele. Es lo que el Señor me dijo a mí. Consagra tu tiempo de descanso y de recreación. Consagráselo al Señor. Sí, Señor. Y Jesucristo, te damos gracias porque has venido a anunciar buenas noticias a los pobres, a los desvalidos, a los entristecidos, a los que tienen un corazón que necesita, reconocen que tienen un corazón que necesitan de ti. Gracias porque viniste a traernos libertad. Cuando estábamos cautivos viniste y rompiste las cadenas del pecado, para que a través del perdón y del arrepentimiento podamos tener vida eterna. Gracias, Señor, porque estábamos ciegos espiritualmente. Había una venda delante de nuestros ojos que no nos permitía acercarnos a ti, no te veíamos. Pero a través de Cristo Jesús hoy te podemos ver, te podemos disfrutar, abrazar, buscar y encontrarnos contigo. Y gracias, Jesucristo, porque has venido y nos has dado libertad de cuando estamos oprimidos, agobiados, cansados, trabajados, y nos viniste a traer libertad. Y Padre, todos en algún momento nuestros corazones estuvieron heridos. En algún momento transitamos situaciones que hicieron huecos en el corazón.
heridas en el corazón, por infidelidades, por traiciones, por mentiras. Y vos, en ese amor profundo que nos tenés, viniste a sanar el corazón herido. Y gracias porque nos enseñaste de tu perdón. Viniste a perdonar a la humanidad para que todo aquel que creyera en ti sea salvo. Y gracias porque nos has enseñado a perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman. Gracias, Señor, porque solamente un Dios todopoderoso puede transformar un corazón que está enterrado en la maldad. Solamente vos lo podés sacar de ahí. Por eso, si hay alguien acá que no conoce al Señor Jesús personalmente ahora, yo quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Yo quiero invitarte a que le digas a Dios ahora que anhelás tener un encuentro con ese Dios tan bueno, que tantas cosas buenas ha sabido hacer. Es necesario que lo conozcas. Es necesario que le entregues tu corazón y le digas a Dios, y yo te ruego, Espíritu Santo, que muestres la verdadera condición de la conciencia de cada uno de nosotros, para no pasar por alto el pecado. ¿Qué es el pecado? El que nos aleja de Dios. Pecado es errar al blanco, errar a lo que Dios nos enseña. Por eso ahora te invito a hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y te invito a que repitas esta oración si de corazón lo querés hacer, porque querés conocer al Señor Jesús por primera vez, porque querés reconciliarte con Él, porque te has alejado y querés volver, o porque querés consagrarte a Él. Decirle así a Dios, no a mí, a Dios, en voz alta. Dios y Padre mío, en el nombre de Jesús, ahora quiero buscarte, quiero acercarme a ti a través de esta oración. Quiero hablar contigo. Y Señor, entiendo que es Cristo Jesús la persona que necesito encontrar, sobre quien me tengo que confesar para que me perdones de mis pecados. Dios, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Me arrepiento de tener una conducta equivocada. Perdóname, Dios. Quiero un cambio de vida ahora. Quiero vivir una vida nueva con Cristo. Por eso me arrepiento de todo esto. Y te ruego, Dios, que me perdones. Hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi espíritu y mi alma. Te entrego mi cuerpo para que todo esté bajo tu autoridad y bajo tu gobierno. Señor, bendice mi vida. Te ruego que me llenes de tu presencia. Te ruego que ahora llenes mi corazón. Vacío estaba, pero ahora la presencia del Espíritu Santo lo llena de virtudes que vienen del cielo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de pedirte perdón. Gracias por tu perdón. Ahora, Señor, ayúdame para crecer en el conocimiento de ti, para que tu palabra me sea revelada más y más, para conocerte a ti y conocerme a mí. Y Padre, yo también quiero ser de bendición a otros. Esta salvación que me has dado, este gozo que he recibido hoy,
se lo quiero dar a conocer a los que están a mi alrededor, para bendecirlos y darle esta misma oportunidad que a mí me diste. Gracias, Dios, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Dios.